Te doy la bienvenida. Aprenderás a cómo ingresar a tu sesión en Campus Bíblico Virtual. Puedes utilizar el explorador de tu preferencia. En el motor de búsqueda ingresa principal.campusbiblico.com. En la búsqueda selecciona el link de Campus Bíblico SBU. La plataforma es muy sencilla de usar. Accede con tu correo que te registraste y en la contraseña escribe C mayúscula campus 123 asterisco. Selecciona acceder y tu ventana principal se llama área personal. Desliza hacia abajo. Encontrarás todos tus cursos activos. Selecciona una de las tarjetas. Aquí encuentra toda la información de tu curso, como descripción, el horario de la clase para tu país, asistencia, clase remota, recursos y actividades. Ahora ingresemos a la clase en vivo. Accede a tu clase en esta opción. Se abre una ventana donde te indica para acceder con la aplicación de Zoom. Selecciona Abrir Zoom y automáticamente se abrirá la aplicación. Ahora selecciona Unirse con el audio compartido, así puedes escuchar la clase. Recuerda marcar la asistencia. Es un requisito que debes cumplir cuando ingreses a cada clase. Ingresa en la sección de asistencia y revisa que sea la fecha correcta. Luego, selecciona Enviar asistencia. Ahora, selecciona Presente y guarda los cambios. Al registrar tu asistencia, estás cumpliendo con los requisitos de aprobación para tu calificación académica. Para revisar las clases grabadas, en la parte inferior de la página está la sección de clase remota. La grabación de la clase estará disponible horas después de la clase en directo. Haz clic en el enlace Grabación y se abrirá una ventana con el video de la clase. Cuando termines de ver el video, dale un clic en Marcar como hecha. Ahora vas a descargar los recursos para responder un control de lectura. Ingresa al curso, desliza hacia abajo, verifica la clase con las burbujas enumeradas. En la sección de Recursos, selecciona el archivo y descárgalo. Luego de completar la lectura, es momento de responder el cuestionario. En la sección de Actividades, selecciona Control de lectura, desliza hacia abajo y selecciona Resolver cuestionario. Contesta con verdadero o falso las preguntas elaboradas por el docente. Guarda los cambios. Es un cuestionario interactivo. Podrás poner a prueba los conocimientos que has aprendido en cada clase. Intenta responder correctamente a las preguntas. Al final tu quiz será evaluado y podrás analizar tu aprendizaje. Ingresa a la sección de actividades. Encontrarás la opción de quiz. Ahora sí, realiza el cuestionario y responde las preguntas elaboradas por el docente. La recomendación es ver las clases y participar en los foros para tener mejores resultados. Queremos leer, escuchar o ver lo que opinas sobre cada clase del diplomado. El docente elaborará el foro para que puedas aportar tu opinión. Será de edificación para todos los estudiantes. Siempre enriquece participar en el foro. Esta actividad te permitirá desarrollar y aportar información relevante y alimentará el conocimiento de todos. Recuerda ingresar al foro en la sección de actividades. Le das clic al foro grupal que perteneces, ingresas al foro. Tu opinión es importante. Te animo a interactuar con tus compañeros y con el personal docente. Puedes entrar en avanzado y puedes agregar archivos como audios, videos o incluir un link referente al tema expuesto en el foro. Le das enviar al foro y listo. Los controles y lineamientos para tu evaluación académica y brindar tu puntaje dentro de Campus Bíblico Virtual son marcar asistencia, control de lectura y los quiz.
Bueno, muy buenas noches para cada uno de ustedes. Que el Señor bendiga sus vidas, sus ministerios, sus familias, todo lo que son y todo lo que hacen. Les damos la bienvenida a este masterclass que es el Diplomado Internacional en Predicación Bíblica. Para nosotros es un motivo de alegría y de gozo poder compartir con cada uno de ustedes. Estamos seguros que va a ser un tiempo muy enriquecedor, un tiempo maravilloso, un tiempo en el cual nos vamos a poder conectar y vamos a aprender bastantes tips y herramientas que nos van a servir en un futuro. La idea de nosotros es poder compartir con ustedes, entonces les damos la bienvenida y los invitamos a que hagan sus preguntas a través del chat. En este momento quiero entrar en un momento en oración antes de presentarles a nuestro profesor que va a estar con nosotros. Yo les invito que por favor cerremos los ojos y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta hora por tu amor y tu misericordia, Señor, porque sabemos, Dios mío, que tú nos convocas para cosas grandes e importantes, Señor, que tú pones en cada uno de nosotros el querer como el hacer tu voluntad, Señor. Que cuando estamos aquí, Señor, tú te glorificas y tú nos acompañas en todos estos procesos. Señor de los cielos, ayúdanos a entender lo que tú quieres que aprendamos, Señor. Como dice el salmista, Señor, para que aprendamos a leer las maravillas de tu ley, Señor. Para que cada cosa que hagamos, Señor, sea para glorificar tu nombre, para poder predicarle a las personas que no te conocen, para poder seguir adelante con todo lo que queremos hacer para tu gloria y para tu reino, Señor. Gracias por el tiempo que nos permites estar aquí, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos llenes de sabiduría y de amor por tu palabra, Señor. Que todo esfuerzo humano, Señor, sea siempre direccionado por tu Santo Espíritu, Señor. Que más allá de lo que nosotros pedimos o imaginamos o entendemos, Señor, sea tu mano y tu voluntad sobre cada uno. Te doy la gloria y la honra, Señor, a ti y te doy gracias por cada persona que está en este lugar porque sabemos, Padre amado, que tú nos convocas desde muchas partes de este continente, Señor, para que compartamos un tiempo especial. Ayúdanos, Señor, a sacarle el mayor provecho a este momento y que podamos saber, Dios mío, que estás con nosotros en todo momento. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, hermanos, compañeros, muchas gracias por estar aquí. Quiero invitar a nuestro profesor, quiero hablar en su momento, quién es la persona que nos va a poder hoy enseñar muchas cosas que nos van a servir en nuestro diplomado de predicación bíblica. Y quiero dejarlos con el profesor Pablo Jiménez. Él es una persona nacida en Colombia, es experto bilingüe en homilética, tiene una amplia experiencia como instructor, como autor, como editor de libros, es un ministro ordenado desde el año 1984, ha sido decano académico, ha sido profesor asociado a nivel de seminarios, ejecutivo denominacional, pastor principal, ha trabajado como director ejecutivo de la Asociación para la Educación Teológica Hispana y también como pastor nacional de ministerios hispanos de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo. Él en este momento trabaja en los Estados Unidos y Canadá. Es editor de la Biblia para la Predicación publicada por la Sociedad Bíblica Unida. El profesor Jiménez también ha publicado más de una docena de libros y como autor, como coautor y también ha contribuido con varios ensayos en diferentes volúmenes. Realmente ha sido una persona muy especial, ha escrito artículos para varios diccionarios, ensayista y también ha hecho grandes artículos para revistas religiosas y más de 1000 lecciones de escuela dominical. El profesor Jiménez ha editado más de 100 libros para la Chains Press Christian Board of Publication y realmente para nosotros es un gran motivo de gozo poder aprovechar este momento tan maravilloso, profesor. Dios te bendiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta noche. Quiero dejarte con nuestros estudiantes y Dios te guarde y te ayude. El micrófono, profe. También, antes de darle la palabra al profe, quiero invitarlos a que si no se han inscrito, por ahí vi unos mensajes, están a tiempo de inscribirse, pueden dejar sus correos, sus números Ujú. celulares, el país de donde nos están escribiendo, todo en el chat, Ujú, porque nosotros vamos a estar muy pendientes de eso. Un abrazo para todos, profe, lo ujú. dejo con todas las personas.
Bueno, ¿me pueden escuchar? Ahora sí me pueden escuchar. Perfecto. Bueno, mil gracias por esa presentación. Mil gracias por esa presentación. Yo hubiera querido nacer en mi segunda patria, que es Colombia, pero no nací en Colombia. Llegué lo más rápido que pude y he estado 29 veces en Colombia, pero soy puertorriqueño, nacido en Nueva York y criado en Puerto Rico. Pero no pido la vuelta. O sea, no pido que me den el dinero que sobró, porque al contrario, yo debo, ya quisiera yo haber nacido en Colombia. Mis buenos hermanos y mis buenas hermanas, que se les bendiga. Mi nombre es Pablo Jiménez, como muy bien indicó nuestra hermana, y estamos aquí para hablarles acerca de la predicación expositiva. Queremos hablar acerca de la predicación expositiva. La clase se ha presentado como un masterclass. La clase se ha presentado como un masterclass, y no creo que yo llego a ese nivel de poder ser un máster, ¿verdad? Dar una clase magistral, pero sí quiero compartir con ustedes varios puntos importantes. Quiero compartir con ustedes varios puntos importantes acerca de la predicación expositiva que nosotros hemos ido recopilando a través de una práctica homilética pastoral. Yo quiero comenzar diciendo que la predicación es un oficio, y como un oficio usted tiene que aprenderlo no solamente en la teoría, sino también en la práctica, ¿verdad? Yo no aprendería a hornear pasteles o ponqués de una persona que me dice: conozco toda la teoría de repostería, pero nunca he horneado uno. Por lo tanto, yo entiendo que aquellas personas que nos atrevemos a enseñar la predicación, pues debemos ser practicantes del arte cristiano de la predicación. Y en ese sentido, pues yo he tratado de pasar la mayor parte de mi vida en la práctica y la enseñanza de la predicación. Ambas cosas van para mí de la mano. Cuando hablamos entonces de la predicación expositiva, tenemos que entender que hay un debate amplio sobre en qué consiste la predicación expositiva. Si usted va a las redes sociales, donde hay muchas personas creyentes que se dedican a debatir porque parece que no tiene absolutamente nada más que hacer, pues usted ve todos estos debates sobre la predicación expositiva, y hay personas que básicamente exponen la idea de que la predicación expositiva es la presentación del mensaje del texto sin explicar mucho el texto. Es básicamente aplicación. Para mí, yo considero que eso es un sermón temático o un sermón de tópico. Para mí, la predicación expositiva se basa en la explicación y aplicación de las escrituras. Pero antes de entrar a la definición de predicación, quiero dejarles un texto bíblico que ustedes conocen. En el relato de el encuentro de Felipe con el funcionario etíope, la palabra del Señor dice en Hechos 8, 30 y 31, estoy usando la Reina Valera contemporánea: cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió: ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Para mí, este texto demuestra o ejemplifica la situación en que está nuestra sociedad actual. En todo momento, nosotros tenemos personas que están buscando una palabra de Dios, que están buscando una dirección, porque la espiritualidad es irreducible. Es imposible ser humano sin cultivar la espiritualidad. Aquellas personas que tratan fracasan.
Toda persona en algún momento de su vida tiene que enfrentar la realidad de que existe una dimensión espiritual a la vida humana. Y entonces las personas empiezan a buscar respuestas. Desgraciadamente, muchas personas buscan respuestas donde no las hay. Justo González dice en su libro No creáis a todo espíritu que toda herejía se basa en la verdad. Toda herejía se basa en la verdad. ¿Qué él quiere decir con esto? Que la mentira no tiene poder y no tiene atractivo. Lo que atrae es la verdad. Lo que tiene poder es la verdad. Por lo tanto, las personas que están predicando doctrinas heréticas utilizan un poquito de la verdad como un cebo, como una carnada. Y por eso, cuando la gente entra a esos movimientos religiosos, de primera intención encuentra algún tipo de respuesta, algún tipo de palabra, algo que le hace bien. El problema es que se agota. Se agota. El texto bíblico que a mí me ha enseñado cómo interpretar esto se encuentra en Jeremías capítulo 2. En Jeremías 2, Dios le hace un juicio a Israel. Y es un texto precioso. Empieza en el capítulo 2, termina en el capítulo 3. Dios hace un juicio a Israel. Y el jurado es la naturaleza. Están los cielos, las estrellas, las montañas, los bosques. Y Dios es el juez, pero es también el fiscal, que presenta el pliego acusatorio. Y en la acusación básica contra Israel, acusándole de haber caído en la idolatría, el texto dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Primeramente me dejaron a mí fuente de agua viva. Y en segundo lugar, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. La cisterna tiene agua, pero no es una fuente, no es un surtidor. No se renueva. Tiene una cantidad de agua limitada y a veces estancada y a veces hedionda, pero tiene agua. Y por eso, cuando una persona entra a algún tipo de espiritualidad alterna, encuentra un poquito de agua y eso refresca su espíritu, pero se acaba, porque no es una fuente, no es un surtidor. El único que nos puede dar esa fuente de energía espiritual es el Dios que se ha revelado en Jesucristo en el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, la pregunta, ¿entiendes lo que lees?, sigue siendo pertinente. Y la respuesta, ¿y cómo voy a entender si nadie me explica?, sigue siendo recurrente. Es la respuesta que nosotros seguimos escuchando cuando nosotros le preguntamos a la gente si están comprendiendo o no. La forma homilética básica, la forma de predicación, la forma de sermón básica, es aquella que lee un pedazo de las escrituras y lo interpreta. Lo explica y lo interpreta. Ese tipo de predicación cristiana proviene originalmente del judaísmo. En el tiempo de Jesús ya existía la sinagoga. La sinagoga es un desarrollo en Israel a partir del exilio, cuando el pueblo ya no tenía acceso a el templo. Entonces, se va desarrollando un judaísmo que en vez de estar basado en los sacrificios de animales, está basado en el libro. Se convierte en una religión del libro. Y durante el primer siglo de la era cristiana, como nos enseña el capítulo 4 de Lucas, era común que una persona fuera
a la sinagoga y escuchara la lectura de un texto bíblico, y no solamente la lectura de un texto bíblico, la exposición de ese texto bíblico. Ya para el primer siglo habían listas de textos asignados para cada domingo, un tipo de leccionario de la sinagoga, que viene a ser como el bisabuelito de los leccionarios cristianos. Una de las características es que en la sinagoga prácticamente cualquier hombre maduro podía pararse a leer la escritura y comentarla, o podía pedir la oportunidad de comentar el texto. Y eso explica por qué en la iglesia primitiva, el libro de los Hechos, encontramos que la iglesia comienza cuando llegaba a un lugar yendo a la sinagoga y trabajando en la sinagoga, explicando los textos a la luz de la fe de Jesucristo. Por lo tanto, el primer tipo de sermón que nosotros encontramos es aquel donde se lee una porción bíblica, se explica y se aplica. Es la forma sermonaria más antigua. Poco después, el sermón se va a encontrar con la retórica grecorromana. Y ahí entonces se van desarrollando otros tipos de predicación. El sermón ya como un discurso que apela a la razón, al corazón y a la voluntad. Sin embargo, sigue estando en el corazón de la fe cristiana la predicación como la exposición del mensaje de las Sagradas Escrituras en el contexto del culto cristiano. Aquellos de ustedes que han leído quizá algunas de las cosas que yo he escrito, sabrán que por lo regular cuando yo defino la predicación, lo que recalco es su función como la interpretación teológica de la vida en el contexto del culto cristiano. La gente no va a la iglesia nada más para tener un conocimiento de trivialidades bíblicas o de detalles bíblicos, sino la gente va a la iglesia buscando una respuesta a las preguntas existenciales. Y eso quiere decir que cuando llegan a la iglesia encuentran una narrativa de redención. Y esa narrativa de redención les permite reinterpretar toda su vida. Déjeme volver sobre eso un minutito. Usted y yo tenemos toda una serie de recuerdos. En su mente, usted tiene recuerdos de todo lo que le ha pasado a través de toda su vida. Algunos de esos recuerdos usted los tiene en el consciente y otros recuerdos usted los tiene en el inconsciente o en el subconsciente. Nosotros entonces, cuando vamos a interpretarnos a nosotros mismos, una de las cosas que hacemos es que tomamos episodios de nuestra vida y los interpretamos y necesitamos una clave interpretativa. Necesitamos una clave interpretativa. La sociedad nos da toda una serie de guiones y nosotros nos podemos orientar en esos guiones. Y a veces usted ni siquiera tiene la oportunidad de usted decidir. La gente decide y le pone a usted esa etiqueta de que usted tiene que seguir ese guión. La víctima, el victimario, la persona abnegada, trabajadora, la persona viciosa, el héroe, el fracasado. Y podemos seguir hablando de distintos guiones que nos da la sociedad. La fe cristiana se distingue porque el guión que tiene es un guión de redención. La fe cristiana no nos pide que nosotros neguemos nuestra historia, ni aún los aspectos más sórdidos de la misma, sino que redimamos esa historia. Y entonces que nosotros podamos interpretar nuestra vida a la luz de la fe. Y cuando nosotros interpretamos la vida a la luz de la fe, ahora somos personas
redimidas. Yo no tengo que negar mi pasado, porque he sido perdonado. Ese pasado ha sido perdonado. Mi deuda ha sido pagada. Y por eso nosotros podemos afirmar que tenemos un propósito en nuestra vida, que nuestra vida tiene un propósito claro. La gente va a la iglesia para que usted le ayude a reinterpretar su vida a la luz de la fe. La persona que desde niña le dijeron, tú eres una víctima, cuando llega a la fe, encuentra que no es una víctima, sino que Dios desea que esa persona viva a plenitud y que alcance su pleno potencial humano. Y que sí, ha pasado por momentos duros como todo ser humano y ha cometido graves errores como todo ser humano. Pero todo eso queda lavado en la sangre de Jesucristo. Y la persona puede encontrar perdón para los demás y para sí misma. Y ahora, tener una vida distinta, que tiene norte, que tiene propósito, que está orientada hacia la fe, que está orientada hacia Dios. Habiendo dicho eso, ¿cómo nosotros podemos ayudar a la gente a hacer esa reorientación de la vida? Pues una de las armas principales que tiene la iglesia, la forma sermonaria básica principal, es precisamente el sermón expositivo. Porque este sermón presenta parte del mensaje de una porción bíblica, explorando su mensaje para el mundo de hoy. Y esa porción bíblica puede ser tan breve como un versículo o tan extensa como todo un libro de la Biblia. Aquí ya estamos hablando de un fenómeno que en la hermenéutica se llama la polisemia. Poli de muchos, ¿verdad? Semas de sentidos. Los textos bíblicos tienen muchos sentidos. No es que el texto bíblico dice lo que a mí me dé la gana. No es que el texto bíblico es como una mancha de tinta que me presenta un psicólogo para yo ver, decir lo que yo vea. Eso no es cierto. Pero sí queda claro que no importa mi habilidad y no importa la calidad de mi trabajo y no importa la profundidad de mi estudio bíblico, yo nunca voy a agotar el mensaje de la Biblia. La Biblia siempre va a tener una reserva de sentido. ¿Ok? Y esta es la manera como yo lo explico. El texto está fijo. El texto no va a cambiar. Pero nosotros somos contingentes. Nosotros cambiamos. El texto no cambia, pero nosotros cambiamos. Y al nosotros cambiar, cambian las preguntas que le hacemos al texto. Y entonces, cuando hacemos preguntas distintas, encontramos respuestas novedosas. Para darle un pequeño ejemplo. La inmensa mayoría de nosotros jamás había buscado, antes del 2020, información sobre las pandemias o epidemias en la Biblia. No hacíamos la pregunta. Tuvimos una pandemia global, porque esta sí no es una epidemia, es una enfermedad que llegó a todos los rincones del mundo, una verdadera pandemia. Y entonces nos ponemos a preguntar, ¿hubo pandemias en los tiempos bíblicos? Bueno, pandemias como tal no las hubo, porque en aquel tiempo las personas que tenían enfermedades fatales, si subían a un barco para llegar desde Europa hasta Australia, morían en el camino.
Entonces, Australia, Nueva Zelanda, pues se libraron de muchas enfermedades. Pero la lepra comenzó en China y llegó hasta los territorios bíblicos a lo largo de los siglos. Como ven, la Biblia tenía una respuesta, pero nosotros nunca habíamos hecho la pregunta. Ninguno de nosotros había predicado sobre la curación del leproso en Marcos 1, del 40 al 45, desde el punto de vista de una epidemia, una pandemia. Por lo tanto, nosotros no vamos a agotar el mensaje del texto. En un sermón, nosotros vamos a presentar un aspecto del mensaje del texto. Mi mayor problema con la gente que dice que el texto nada más tiene una posible interpretación es que a renglón seguido dicen que ellos la saben. El texto nada más se puede interpretar de una manera y yo sé cuál es. Y eso, pues, presenta un problema, porque la persona se ve a sí mismo no como una autoridad, sino como la autoridad. Habiendo dicho eso, que el sermón expositivo presenta parte del mensaje de un texto, la gran pregunta entonces es la función, es el por qué, el para qué. Bueno, es para darle voz al texto bíblico, para que el texto bíblico deje de ser una palabra meramente escrita en un documento y se convierta en palabra viva. Lo que nosotros queremos al predicar es que las personas experimenten el impacto del mensaje del texto en sus propias vidas, que interpreten el texto como una realidad, que interpreten entonces la potencia del mensaje. Una vez yo fui a predicar a Costa Rica, estaba en una ciudad llamada Santa Bárbara de Heredia, y estoy predicando en la Universidad Bautista, y prediqué sobre la curación del leproso, precisamente. Y este caballero viene y me dice al final del culto, el leproso soy yo. Y cuando yo le pregunto qué labore, él me dice que él era el borracho del barrio, que él vivía a la intemperie, que dormía en las bancas de las plazas públicas, que aparecía dormido en el suelo, en la banqueta, a la acera, y que un día escuchó una predicación sobre el leproso. Y sintió que el predicador estaba contando su propia historia. Y el hombre dijo, si Jesús estaba dispuesto a tocar y a restaurar a ese hombre, pues va a estar dispuesto a tocarme a mí y restaurarme a mí. En el momento que yo hablé con él, este caballero llevaba 25 años en la fe. Y había reorientado toda su vida. ¿Por qué? Porque pudo experimentar la realidad y la potencia del texto en su propia vida. Habiendo definido lo que es la predicación expositiva, habiendo hablado de la función, el porqué de la predicación expositiva, quiero entonces presentarles cinco tesis sobre la predicación expositiva. Quiero presentarles 5 tesis sobre la predicación expositiva. En primer lugar, la predicación expositiva busca exponer el mensaje de un texto por medio de 2 cosas: la explicación y la aplicación del texto. Por medio de la explicación y la aplicación del texto. ¿Verdad? Así que permítanme ver si puedo presentar esta diapositiva. Ahí tienen la primera tesis. La predicación expositiva busca exponer el mensaje del evangelio por medio de la explicación y aplicación de las Sagradas Escrituras.
nosotros necesitamos tratar de comprender el contenido del texto. Necesitamos hacer un esfuerzo para poder comprender lo que dice el texto. Una de mis preocupaciones principales en este momento de mi vida como académico es que yo veo mucha gente tratando de predicar una Biblia que no entienden. Y tratan de predicar una Biblia que no entienden. Y como no la entienden, pues inventan cosas. Porque no entienden el texto. Y al no entender el texto, pues proceden a inventar distintas maneras de interpretar el texto y fracasan, fallan en el intento. Por ejemplo, yo tuve un estudiante que predicó sobre la curación de los 10 leprosos. Recuerda el texto en Lucas donde Jesús sana a 10 hombres leprosos y la manera como los sanó fue diciéndole que fueran al sacerdote donde había al sacerdote en el templo de Jerusalén, y en el templo de Jerusalén había un sacerdote o un grupo de sacerdotes expertos en examinar las lesiones de la piel para determinar si eran leprosas o no, y si la persona necesitaba distanciamiento social o no. En el camino al templo, los 10 son sanados y nada más uno regresa. Pues mi estudiante empezó a decir que los 9 hombres que no regresaron eran vicios. Y dijo, y uno de los que no regresó era la lujuria. Y otro de los que no regresó era el pecado. Y otro de los que no regresó era la envidia. Y los convirtió en símbolos. Evidentemente, él no entendía el texto. Él no entendía para nada por qué estas personas tenían que ir al templo. Él no entendía que había un elemento de restauración social, de restauración a la vida. De que estas personas necesitaban ser declaradas sanas para volver a sus casas, para volver a trabajar, para volver a abrazar a sus chicos, para volver a ser gente. Entonces, convirtió el texto en una alegoría. El problema es que lo que él dijo no tiene ninguna base en el texto. En el texto en ningún momento nos dice que los 9 hombres eran símbolos, pero él los convirtió en símbolos. Y con la metodología que él siguió, pues cualquier persona puede hacer que ese texto diga cualquier cosa. Cualquier cosa. Un político de derecha puede decir que los 9 hombres que no regresaron representan valores de izquierda. Y una persona de izquierda puede decir que los 9 hombres que no regresaron representan valores de derecha. Y ninguno está basado en la realidad. Ninguno está basado en lo que dice el texto. Por lo tanto, lo primero que yo les recomiendo, que yo les pido encarecidamente, es que necesitamos comprender el texto, explicar el texto antes de aplicarlo. Otro elemento importante es cómo nosotros sabemos que una interpretación está correcta o no. ¿Cómo nosotros sabemos que una interpretación está correcta o no? Pues nosotros necesitamos hacer una interpretación válida de las Sagradas Escrituras. O sea, la interpretación necesita pasar por un proceso de validación. Necesitamos validar nuestra interpretación. ¿Y cómo es que uno valida una interpretación? ¿Cómo es que uno valida una interpretación? Pues uno valida una interpretación utilizando precisamente la exégesis, utilizando los principios hermenéuticos. O sea,
estudiando el contexto del texto, la forma del texto, la función del texto, el significado de las palabras. O sea, eso nos permite a nosotros poder determinar que la interpretación que tenemos es válida. Justo González dice en varios de sus libros, lo ha utilizado la metáfora, que las reglas de la teología son como las reglas de un deporte. Le dice a usted qué está en la cancha y qué es bueno, válido porque está dentro de la cancha, y qué se salió de la cancha y que está violando las reglas del deporte. Y por eso ese tanto no vale. O hay que parar el juego y volverlo a empezar. La hermenéutica es lo mismo. La hermenéutica nos da reglas que nos permiten determinar si la interpretación que estamos haciendo es válida o no. Si la interpretación que estamos haciendo es correcta en términos históricos, si toma en cuenta el mensaje de los conceptos bíblicos, si toma en cuenta la estructura literaria del texto. Y le voy a dar un ejemplo bien sencillo. Cuando yo estaba haciendo mi segunda maestría en la ciudad de Indianápolis, pues estábamos tomando una exégesis a los romanos, y esta dama que no sabía griego, pues estaba haciendo una exégesis de un texto, y ella encontró que la palabra sabiduría, Sofía, en griego es femenino. Y como en inglés la mayor parte de las palabras no tienen una definición porque los artículos son neutros, pues ella estaba toda emocionada y comenzó a presentar como parte de su informe, en el cual iba a ser calificada, que la palabra sabiduría, al ser femenina, implica que las mujeres son sabias. Y siguió hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Sacó muy mala nota. ¿Por qué? Porque en griego todos los conceptos abstractos son femeninos. Por lo tanto, la palabra para la corrupción moral y sexual, porneia, es femenina. La palabra para pecado es femenina. Entonces, si usted va a seguir la lógica de ella, pues entonces tenemos problemas. Lo que ella estaba haciendo no tenía una interpretación, era una interpretación que no era válida, no tenía validez, porque la metodología que estaba utilizando estaba equivocada. Por lo tanto, es importante que nosotros hagamos interpretaciones válidas y que validemos nuestras interpretaciones. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Por medio del estudio de la hermenéutica, ¿verdad? De las distintas disciplinas exegéticas y hermenéuticas. En tercer lugar, la predicación expositiva no solamente toma en cuenta el contenido, sino que también toma en cuenta la forma y la función del texto. La forma y la función del texto. Esto es bien importante, porque hay muchas personas que no toman en cuenta la forma y la función. Y déjenme darle un ejemplo bien clarito. Cuando yo empecé a predicar, mi pastor me dijo que a todo sermón, todos mis sermones, absolutamente todos mis sermones, necesitaban tener 3 puntos. 3 divisiones en el cuerpo del sermón. Y pues por años, 3, 4 años, yo le busqué las 3 patitas al gato, tuviera 4 o tuviera 2.
porque yo necesitaba 3 puntos. Si el texto tenía 2, si yo veía 2 en el punto, en el texto me tenía que inventar un tercero. Y si veía 6, pues tenía que escoger nada más 3. Y esto quiere decir que todos los sermones se predican de la misma manera. Si yo predicaba un sermón sobre un salmo, le iba a encontrar 3 puntos. Y si era un sermón sobre un texto narrativo del Antiguo Testamento, le iba a encontrar 3 puntos. Y si iba a predicar una porción de las epístolas, le iba a encontrar 3 puntos. Entonces, así se homogeneizaban todos los textos bíblicos, se ponían todos en un molde, entonces todos los sermones sonaban iguales. No fue hasta que yo empecé a estudiar hermenéutica, homilética, exégesis, que me di cuenta que el texto me da a mí una pauta sobre cómo predicar. Si yo voy a predicar de un salmo de lamentación y el movimiento del salmo de lamentación es del lamento a la alabanza, tengo 2 puntos, no necesito un tercero. Ahí están los 2 puntos. Voy a predicar sobre un salmo de acción de gracia, ahí hay 3 puntos. La alabanza, el recuerdo de dónde, ¿verdad? Del evento salvífico por el cual se está dando la gracia y un voto de alabanza al final. Ese tiene 3 puntos. Pero salen del texto. Si yo voy a predicar de una porción narrativa pues tiene, por lo regular, 4 partes. Tiene marco escénico, trama, punto culminante y desenlace. Pero si es una parábola, tiene 3 partes. Marco escénico, trama y un desenlace sorpresivo, que dejaba a la gente boquiabierta y deseando matar a Jesús. Pues por lo tanto, es importante que nosotros entendamos la forma del texto, porque la forma del texto informa la forma de nuestro sermón. Del mismo modo, es importante entender el porqué del texto, el para qué del texto, la función del texto. Usted lee un salmo de lamentación cuando la vida duele. Como en Salmo 5, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, a la voz de mi clamor atiende, Rey mío y Dios mío. Porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Esos son cánticos para los momentos dolorosos de la vida. En un momento de gran alegría, usted no va a decir, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, escucha mi voz. No. En los momentos lindos de la vida, usted dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. O sea, que es importante que el tono del sermón refleje el tono del texto. Que la función del sermón se refiera a la función del texto. Y eso hace que la predicación sea verdaderamente bíblica. La predicación bíblica es aquella que refleja el contenido, la forma y la función del texto. La cuarta tesis que quiero presentarles hoy es que la predicación expositiva busca establecer una correlación entre la situación del texto y la situación de la audiencia. Una correlación entre la situación del texto y la situación de la audiencia. El problema que nosotros tenemos con eso es qué tipo de correlación. ¿Qué tipo de correlación? Pues la correlación más fácil es la meramente semántica, ¿verdad? El texto habla de un gigante
pues nosotros hablamos de los grandes gigantes que encontramos en la vida, los problemas de la vida. Entonces Goliat ahora se convirtió no en un militar extranjero, sino es un símbolo de los problemas que yo puedo encontrar en mi vida. A veces las personas leen un texto, ven templo, leen el templo de Jerusalén y empiezan a hablar del templo de su iglesia, donde ellos adoran. Y no se dan cuenta que el templo de Jerusalén tenía otras funciones, aparte de la cúltica. Por ejemplo, el templo de Jerusalén funcionaba como el Banco Nacional de Israel, donde estaban los tesoros del templo, donde estaban los tesoros nacionales. Entonces, reducimos el templo a el lugar de culto de nuestra iglesia local. Es mejor, entonces, como sugiere Clodovis Boff en su libro de Teología de lo Político, hacer una correlación de situaciones sociales. Ir más allá de la mera palabra. ¿Qué quiere decir eso? En vez de decir, mira, aquí hay un sacerdote y la Iglesia Católica tiene sacerdotes, entonces aplicarle todo lo de los sacerdotes judíos a los sacerdotes católicos, ¿verdad? Que es un error garrafal, pero mucha gente lo hace. En vez de hacer eso, vamos a preguntarnos cómo funcionan las cosas. ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Qué cosas funcionan hoy de manera similar a los elementos que vemos en la Biblia? Cuando hacemos eso, encontramos interpretaciones distintas. Por ejemplo, cuando va el principal de la sinagoga, que su hija se está agonizando y muere, y le pide a Jesús que vaya a orar por ella. Pues, ¿qué hacía un principal de la sinagoga? Bueno, era la persona que administraba el edificio y las actividades de la congregación, de la sinagoga. Administraba un grupo religioso, administraba el local donde se reunían, era el que ponía el que determinaba el calendario de las actividades, o era el que abría y cerraba el local. Eso es lo que nosotros como pastores hacemos en muchas ocasiones. Pero yo nunca he escuchado a un predicador referirse a un principal de la sinagoga, a Jairo, el personaje que aparece nombrado así en 2 de los evangelios, como una persona que hace una labor muy similar a la que hace un pastor hoy. Pero el hecho es que si usted va a hacer una correlación de situaciones sociales, ¿qué va a encontrar? Que es muy similar a lo que nosotros hacemos. Pasa lo mismo con todo el proceso de credencialización y de educación teológica. Mucho de lo que nosotros hacemos es muy similar a lo que hacían los fariseos. Decir con quién estudiaste, dónde estudiaste, eso es válido, eso no es válido, tienes credenciales o no las tienes. Eso nosotros le llamamos hoy acreditación. Pero entonces cuando empezamos a trabajar con esta correlación de situaciones sociales, pues entonces el texto nos empieza a doler, porque se vuelve mucho más real. Y entonces la aplicación es más correcta, es más directa. El quinto punto, y es el último que les quiero traer hoy, con respecto a la predicación expositiva, la quinta tesis es
que la predicación expositiva requiere explicar el contenido del texto antes de aplicar el mensaje del texto. Explicar antes que aplicar. Explicar antes que aplicar. En mi experiencia, yo he visto muchas personas, he escuchado a muchas personas, muchos de mis estudiantes empiezan a predicar y caen lo antes posible en la aplicación. Y muchas veces la congregación no tiene idea de dónde salió esa afirmación teológica. Déjeme darle un ejemplo bien claro. Yo me encontraba en Bogotá y prediqué un sermón sobre el Salmo 139. Y pues estábamos hablando del Dios que nos conoce desde antes de nacer. Y de ahí yo saqué una aplicación muy directa. Es que si Dios nos conoce desde antes de nacer y Dios tiene un propósito para nuestra vida, nosotros no somos errores. Y tú no eres un error. Tú no eres un error. Pues, ¿qué pasó? Uno de los pastores que escuchó ese mensaje me dijo que lo iba a predicar en un evento de jóvenes. Y el hombre fue a predicar. Y cuando regresa, me dice que no le fue bien el sermón. Primero, porque en 10 minutos ya no encontraba más que decir. Y segundo, porque empezó a decirle a la gente, tú no eres un error, tú no eres un error. Y cuando yo le pregunto qué pasó, él no leyó el texto y no explicó el texto. Él no hizo el puente hermenéutico entre el texto y el hoy. Él sencillamente brincó, hizo un triple salto mortal y llegó a la aplicación. ¿Hubo gente que se edificó porque le dijeron que ellos no son errores? Sí, sí lo hubo. Perfecto. Pero mucha gente no entendía de dónde salía la idea. Y cuando usted no entiende, usted no se concentra. Y al usted no poderse concentrar en lo que está diciendo, en el sermón y no entender cómo se llevó a la conclusión, eso le resta al impacto del sermón. Hay sermones muy famosos que son pura aplicación. Por ejemplo, Juan Wesley, uno de los sermones más famosos de Juan Wesley se llama El Casi Cristiano. Y ahí él no explica la historia. Él no explica la historia. Él lee la frase del rey Agripa II, Herodes Agripa II, diciendo, por poco me convence para ser cristiano. Que claro está, lo dijo en tono de burla, era una forma de burlarse de Pablo, de humillarlo, ¿verdad? Y Wesley lee eso y desde la primera línea dice, sí, porque es que hay muchos cristianos así. Hay mucha gente que son casi cristianos, pero no son cristianos de verdad. Y tiene todo el sermón es aplicación. Y es un sermonazo, es uno de los mejores sermones de Wesley. Pero sigue teniendo el mismo problema. Cuando hay gente que lee el sermón o lo predica en una iglesia local, mucha gente no entiende la historia base. Y eso le resta al impacto del texto. Por lo tanto, hoy, aparte de definir lo que es la predicación, yo le he presentado 5 tesis sobre la predicación expositiva. Número 1, que es la explicación y aplicación de las Sagradas Escrituras.
Número 2, que necesita basarse en una interpretación válida. Una interpretación válida de la Sagrada Escritura. Tercer lugar, que necesita tomar en cuenta el contenido, la forma y la función del texto. En cuarto lugar, que necesita establecer una correlación entre la situación del texto y la situación de la audiencia. Y en quinto lugar, que yo le recomiendo, le exhorto a que usted explique antes de aplicar el texto. Explique el contenido del texto y una vez la gente ha entendido el texto, usted pase a aplicar. En conclusión, les recalco que la predicación expositiva es y será la forma homilética básica de la fe cristiana. La base de la fe cristiana, de la homilética de la predicación cristiana. Y le exhorto, le pido, ¿verdad? Humildemente que visite nuestras redes, las redes que si desea pues comunicarse conmigo o ver algo más de alguno de mis materiales o tener algún tipo de reacción, hay 3 lugares que usted puede visitar. Mi página web es www.drpablojimenez.com. Si le pone .tv, drpablojimenez.tv les redirige a mi YouTube. Y ahí hay cerca de 1000 vídeos gratuitos que usted puede ver. Y si usted prefiere escuchar los materiales, en vez de leer o ver, tenemos un podcast, un programa de radio por internet, y usted puede acceder al mismo por medio de prediquemos.com. Eso les redirige a nuestro podcast. Así que hasta aquí mi presentación. Si tienen dudas, quejas, comentarios, observaciones, pues por favor, este es el momento. Bueno, ¿Ok? pues muchas gracias, profe. De verdad que salimos todos muy bendecidos, muy enriquecidos con esa clase tan excelente, tan clara y espero de verdad que cada uno haya podido aprovechar al máximo. Gracias por darnos la oportunidad de también tener acceso a sus redes, porque en serio que cada cosa que dijo es supremamente enriquecedora. Quiero hablar ahora, a darle la palabra a la señora Leticia Vicente. Ella es nuestra coordinadora general de todo lo que es nuestro campus bíblico de la Sociedad Bíblica Unida. Entonces, Leticia, muchas gracias por estar con nosotros. Te entrego por el micrófono en este momento. Muchas gracias, Ilse, y muy buenas noches. Queridos hermanos, muchas gracias por haberse conectado a este masterclass y no deseo pasar por alto el agradecimiento al profesor Pablo Jiménez, que realmente nos ha brindado conocimientos muy puntuales, precisos al momento de poder elaborar nuestra prédica. Y solamente esto es algo muy panorámico, pues esto se empezará a trabajar a detalle dentro de nuestros diplomados, en la cual estaremos trabajando diferentes tipos de prédica, entre ellas la prédica, lo que hemos trabajado el día de hoy, el sermón expositivo, el textual, temático y narrativo. Es un diplomado que pretende ser muy dinámico a través justamente de la aplicación de cada una de las técnicas que se requieren para la elaboración de cada predicación bíblica. Se formarán grupos de trabajo de tal manera que el estudiante pueda obtener un trabajo final y que también pueda asimismo compartir el mensaje de Dios. Muy bien, este diplomado en predicación bíblica está iniciando el 1 de abril, ya estamos a poquitos días de poder iniciar. Tiene un tiempo de duración de 4 meses y se estudia todos los sábados según el horario en el cual usted se encuentra. Si está en Centroamérica o en Miami, el horario es de 8 a 12, pero si está en Colombia, Ecuador, República Dominicana, Perú, Panamá, el horario es de 9 a 1. Si estás en Bolivia, estás en Venezuela, en Chile, el horario es de 10 a 2 de la tarde, y si te encuentras en Uruguay y Argentina, el horario es de 11 a 3 de la tarde.
Lo interesante de este diplomado es que es un esfuerzo conjunto de diferentes sociedades bíblicas y pretende brindarles docentes de buen nivel con el propósito de afianzar cada una de estas herramientas esenciales en la predicación para que así cada uno de los participantes pueda tener todo el proceso de poder entregar una prédica aplicada bajo o contextualizada teniendo en cuenta cada uno de los procedimientos. Muy bien, dentro de lo que es la malla curricular vamos a trabajar los principios hermenéuticos tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Aquí los docentes son Tomás Sáenz de Perú y también, bueno, tendremos al profesor Casto Mesa de Colombia. Para el curso de herramientas para la predicación del Antiguo Testamento estará nuestro querido profesor Pablo Gutiérrez y aquí en este curso van a estar justamente aprendiendo los 4 tipos de sermones y para el curso de herramientas para la predicación del Nuevo Testamento estará Bernardo Campos de Perú. Para los 2 últimos módulos ya es una parte aplicativa o práctica de lo que desde un comienzo los estudiantes ya han venido elaborando cada uno de los procesos de estas prédicas hasta poder tener un producto final en la cual lo van a predicar. Y en esta parte va a estar involucrado nuestros profesores Casto Mesa de Colombia y Lucas Grandes de Perú. Uno estará a cargo de lo que es la exposición de la predicación 1, básicamente en Antiguo Testamento, y el otro docente, Lucas Grande, en exposición de la predicación 2, que será parte del Nuevo Testamento. Muy bien, ¿cuál es el objetivo general de este diplomado? Proporcionar al estudiante las herramientas esenciales de análisis del texto bíblico que todo líder o pastor requiere para elaborar los diferentes tipos de sermones que iluminen la palabra a las realidades actuales. ¿Quiénes pueden participar? Líderes en general, profesionales, estudiantes, aquellos interesados en conectar el trabajo eclesial y social con los principios bíblicos y toda aquella persona con genuino interés de conocer más de la Biblia. Quiero comunicarles que este diplomado en predicación bíblica cuenta con una plataforma, con un campus bíblico virtual que va a apoyar tu aprendizaje durante estos 4 meses. En esta plataforma, el estudiante va a encontrar todos los recursos, muchos materiales que nuestros docentes nos están facilitando para el beneficio de los estudiantes. Muchas de sus publicaciones estarán en esta plataforma y servirá como un insumo para que ustedes puedan elaborar sus prédicas. Asimismo, también les servirá para repasar las clases grabadas que quedarán alojadas en la plataforma. Y si algún estudiante no puede conectarse a su clase los días sábados, tiene la oportunidad de llevar el diplomado de manera asincrónica, es decir, a través de la plataforma, ya que en ella estarán todos los recursos. Así que les invitamos a que ustedes puedan inscribirse y participar de este diplomado que va a estar muy interesante. Ya hemos visto toda la explicación que nos ha brindado el profesor Pablo Jiménez y solamente es un caramelito en nuestra boca, ¿no? Porque aún hay mucho más por explorar. Voy a invitar a Mireya Tunarosa, ella es de la Sociedad Bíblica de Colombia, que nos va a dar a conocer acerca del campus bíblico. Adelante, Mireya, te doy pase. Buenas noches a todos, es un gusto saludarlos. Muchas gracias, Leticia, Ilse, un gusto saludarlas. Profesor, gracias por su clase. Realmente es muy interesante y lo que buscamos a través de estos diplomados como sociedades bíblicas es llenar a nuestros estudiantes de herramientas, de acompañarlos en la interpretación correcta de los textos bíblicos. Y es por esto que hemos construido pues una herramienta que acompaña el aprendizaje que hacen los estudiantes de todo del proceso, ¿no? Del proceso que llevan.
Cuando ustedes entran al campus bíblico, que es el sitio que nosotros hemos dispuesto, se llama campusbiblico.com, los lleva a un espacio como el que estamos viendo acá, en donde pueden ver pues los diplomados que adelantamos. Este de la predicación bíblica es uno de varios de los diplomados. Tenemos el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero aquí pueden ver toda la parrilla de estudiantes, de diplomados que tenemos y que ofrecemos como sociedades bíblicas en todos los países pues en los que estamos como sociedades bíblicas. Pueden ver nuestros docentes y pueden ver todos los datos de contacto de cada uno de nuestros países para contactarse con las sociedades bíblicas pues de su país. Cuando ustedes ingresan aquí a la aula virtual, que es el link, los lleva directamente al campus bíblico para iniciar su proceso. Cuando ustedes se inscriben con nosotros para ser estudiantes, reciben un usuario y una contraseña. Con ese dato, ustedes lo reciben, cada uno lo recibe en su email, pueden acceder a la plataforma y tienen acceso, como lo mencionaba Leticia, a tener todas las clases grabadas. Las clases sincrónicas o las clases presenciales en tiempo real, digamos, son dictadas los sábados, como ya vimos el horario. Entonces son clases que quedan grabadas dentro de la plataforma para que ustedes en la comodidad y flexibilidad del tiempo puedan repetir las clases las veces que sean. La plataforma tiene todo el material de la clase, es decir, tienen el PowerPoint que el profesor dicta, los slides que vemos en la clase, y los profesores también les ofrecen y les dan material de apoyo, videos, lecturas, y todo ese material y esos recursos de apoyo los van a encontrar en la plataforma. Además, tienen el seguimiento del profesor. Ese seguimiento del profesor es a través de chat que están en línea. Vamos a acceder aquí directamente a la clase. Y en este momento vemos que cuando le damos clic acá en la casita, a este lado, tenemos todas las materias. Yo tengo varias materias porque las tengo asignadas, pero a ustedes les aparecerán las materias que va viendo, ¿no? Las materias a las cuales tiene derecho. Las materias y cada uno de los temas lleva pues el sílabo, tiene un sílabo, tiene cómo acceder a la clase, el link para acceder a la clase presencial. Entonces usted ingresa a la plataforma y directamente entra a la clase los días sábados. Si no alcanza a entrar ese día a la clase, pues no hay problema porque usted puede verla aquí abajo. Va a haber un link en donde verá la clase grabada de cada una de las clases, tendrá los recursos, o sea, el PowerPoint y algunos manuscritos o documentos que los profesores les dejan para fortalecer el conocimiento. Gráficamente verá aquí el sílabo en la pantalla principal y cada una de las fechas, el tema que verá en la clase, si hay alguna tarea o alguna actividad y cuándo debe entregarla. Ese es el seguimiento que hace el profesor. Buscamos acompañarlos, brindarles una herramienta que haga que todo el viaje de aprendizaje sea muy placentero. Realmente nuestra intención como sociedades bíblicas es brindarle herramientas de apoyo en el aprendizaje y el seguimiento de las clases, ver cómo está haciendo su participación, su asistencia, la respuesta a los quizzes, a las tareas, todo eso va a quedar grabado en la plataforma y usted podrá pues interactuar y nosotros a través de toda esta plataforma poder acompañarlo de la mejor manera en su proceso de aprendizaje. Como resumen de la plataforma, queremos decirle que tiene las clases sincrónicas aquí, pero puede entrar y ver en la comodidad de su casa toda la flexibilidad para leer materiales y repetir el video de la clase las veces que sea necesario. Realmente por experiencia podemos ver que muchos estudiantes repiten varias veces las clases porque son tan ricas y tan entretenidas, pero sobre todo tan profundo el conocimiento que el profesor imparte en cada clase que realmente vale la pena repetir los videos y verlos varias veces. Con todos los recursos de apoyo y el seguimiento del profesor, buscamos hacer que estas herramientas hagan mucho más placentero para ustedes el tiempo que están con nosotros y que disfruten mucho de nuestros diplomados.
Así que para todos, pues muy bienvenidos a este espacio con nosotros, el diplomado en predicación bíblica. Muchas gracias, Mireya. Bueno, ya conocen un poco más acerca de nuestra plataforma Campus Bíblico, que es una herramienta de apoyo para este diplomado. Sí, nos están preguntando en el chat si son los sábados. Las clases son los días sábados en tiempo real, y para aquellos que no pueden llevarlo en tiempo real los sábados, lo pueden llevar de manera sincrónica a través de la plataforma. En cuanto a los costos, sí hay promociones, ¿no? El precio contado tiene un descuento del 20%, si lo pagan en 2 partes el 15%, y también hay precios al contado. Les pedimos que puedan escribirnos su nombre, su celular o correo, y nosotros les vamos a estar enviando el brochure con todo el detalle del diplomado y también con los precios, con los costos. Muy bien, vamos a entrar a un momento de preguntas. Si por allí alguno de los participantes tiene alguna consulta, puede levantar su manito virtual para habilitarles el micrófono y así poderles dar lugar a ello. Adelante. Ajá, Noé Guerra, puedes habilitar tu micrófono. Bienvenido, te escuchamos. Buenas noches, buenas noches. Muy interesante realmente la exposición, la presentación también. Y sí, estoy realmente interesado. Quería saber a qué dirección le puedo escribir, a qué dirección de correo electrónico o a qué WhatsApp. Ok, Noé, ¿de qué país nos estás visitando? ¿Desde qué país? Disculpa, mi nombre es Noé Guerra y Ajá. le llamo de Perú, de la ciudad de Trujillo, al norte de Perú. Ah, ok, muy bien, Noé. En el chat escríbenos, por favor, tu nombre y tu celular, y ahí nosotros nos vamos a contactar contigo. Y gracias por tu apreciación. Sí, ha sido un tiempo muy gratificante. Adelante, Gladys, está levantando su manito. Ajá, abra su micrófono, puede participar. Perdón, como apoyo en el chat estamos dejando los números de WhatsApp de todos los países, de ahí pueden tomar el dato de Perú y bueno, ahí están todos los países, vamos a Y repetirlo pueden varias veces. comunicarse, correcto. El chat está. Buenas noches, hermana. Quería saber el número para inscribirme. Ah, perfecto. Ahí en Soy el de chat. Perú, soy de Perú. Muy bien, Gladys. Ajá. ¿Puedes escribir en el chat tu número de celular? ¿Y a qué número voy? ¿A qué número voy? Ok. Ah, ok, de Perú, 971. No, perdón, 941. Ya. 171. Ya. 595. Eso es para Perú. Pero en el chat también van a encontrar. Muy bien, vamos a dar pase a Antonio. ¿Puede, por favor, habilitar su micrófono, Antonio? Muy buena noche, hermana Leticia. No sé si se acordará de mí. ¿Cuál es su Soy apellido? Antonio Lázaro Pizarro, de Piura, Perú. Claro que sí, hermano Antonio. Qué gusto nos da encontrarnos en este espacio. Lo escuchamos, hermano Antonio. Lo que pasa es que como estaba ocupadito, no he podido conectarme casi. Pero en este tiempo sí me he podido conectar. Y quería saber, hermana Leticia, si me podría dar más información sobre este diplomado que van a dar. Yo estoy en el tercer piso, estoy viendo unos conejitos aquí y no tengo lapicero por acá. Y yo quisiera que le doy mi número de celular, que es 96 45 21 676, para que me dé más información, hermana. Gracias, Dios le bendiga. De igual manera, bendiciones, ya tomé nota. Muy bien, ok, están escribiendo sus números, muy bien. ¿Alguna otra persona? Blanca, ¿puedes habilitar tu micrófono? Te escuchamos, Blanquita. Buenas noches. Sí, Buenas noches. Escuché, bueno, oí el anterior webinar que era sobre idiomas y bueno, quería saber, bueno, yo la verdad no he llevado ninguno hasta ahora, a la fecha, entonces quisiera consultar, ¿no? ¿Cuál podría ser primero, ¿no? ¿Cuál iniciar, ¿no? ¿El de idiomas o este? Gracias. Ok, va a depender cuál es tu interés, Blanquita.
El diplomado de idiomas es un diplomado que empieza desde nivel 0, ¿ya? Como herramienta te sirve, y este es un diplomado en predicación, entonces tú tendrías que ver cuál es tu interés, cuál de los dos podrías estudiar, ¿no? Porque en ambos se te van a brindar todas las herramientas en idiomas para poder analizar propiamente la terminología bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento, y en este de predicación se te va a brindar las herramientas esenciales para poder elaborar 4 tipos de sermones. Entonces tendrías que ver tu ministerio, para dónde está dirigido, cuál es tu interés y tomar una decisión, pero los dos son muy bonitos, ¿no? Tendrías tú que elegir en ese caso. ¿Alguna otra persona más tendría alguna consulta? Ok, muy bien, hermano. Matilde, habilita tu micrófono, adelante. ¿Cómo están? Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Mientras usted pasaba las diapositivas, me di cuenta que, como un ejemplo, ¿no?, de cómo entrar a las clases, me di cuenta que también hay otras, no solamente este tema de predicación, sino que había otros, digamos, diplomados o cursos. Estos se ofrecen en la medida que pasa el tiempo. O sea, mi pregunta es, ¿ahorita solo se está abriendo este de aquí, el diplomado de predicación bíblica y el de idiomas, o paralelamente se están abriendo otros también? Ok, muchas gracias. Sí, Mireia nos estaba mostrando una parrilla, ¿verdad? Con diferentes cursos. Nosotros tenemos agendado a lo largo del año 8 diplomados. Ok. Ajá, y estos, bueno, atiende a un cronograma anual, y en esta oportunidad, el 1 de abril, inician 2 diplomados, ¿no? Que es de idiomas bíblicos y predicación, y ya después, de aquí a unos 2 meses y medio más aproximado, empiezan 2 nuevos diplomados más, y así vamos avanzando y cerrando el año académico. Vamos a publicar en los Facebook nuevamente, porque ya se publicó al inicio del año el cronograma anual. Lo vamos a volver a hacer en todas las sociedades bíblicas para que usted también lo agende y sepa, ¿no? La secuencia. Está en Facebook. En los Facebook, pero se publicó en el mes de enero, lo vamos nuevamente a subir. Ok, gracias. Ok, muy bien. Hemos llegado a la parte final. Nos despedimos muy agradecidos por su tiempo, muy agradecidos por la ponencia, por la enseñanza del profesor Pablo Jiménez, y les invito a que ustedes puedan inscribirse, comunicarse con las sociedades bíblicas de su país. Nosotros también vamos a escribirles en los contactos que nos han dejado, y Dios mediante esperamos verlos el 1 de abril. Bendiciones, hermanos, pueden habilitar sus micrófonos, estamos despedidos. Para todos. Bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Hasta pronto, doctor Pablo. Bendiciones Para todos. Muchas bendiciones. Bendiciones. Para todos. Desde acá de Que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias por la enseñanza. Dios les bendiga a todos. Perú, Bendiciones, bendiciones.